María Fernanda, creo que podemos dar inicio, por favor, respetando la hora de los conferencistas y de los asistentes. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos agradecer a todos pues, por su participación en el webinar del día de hoy. Como bien saben, hoy estaremos hablando sobre la gestión contractual como instrumento para el logro de los objetivos empresariales. Queremos agradecer pues, a todos su puntualidad y sobre todo a nuestro afiliado e invitado especial, la firma Castro Nieto Abogados. Hoy vamos a tratar varios temas, como son los contratos, más allá de un documento o formalidad, la gestión contractual, que no es solamente una cuestión del sector público, sino también un tema privado. Y finalmente, cuáles son todas aquellas buenas prácticas que debemos implementar en la gestión contractual. Y queremos darle la bienvenida a Nayibe Paola Peña Salguero, que es la directora de abogados en Castro Nieto Abogados. Ella es abogada y cursa maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Minero Energético y Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad del Externado de Colombia. Cuenta con 15 años de experiencia en empresas privadas, entidades públicas, y en firmas de abogados de los sectores infraestructura, energéticos, servicios públicos, domiciliarios y alumbrado público. Nayibe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Walter Hernández Pacha, abogado de Castro Nieto Abogados, es pues abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo, con amplia experiencia en asuntos de Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho Administrativo y servicios públicos domiciliarios en empresas del sector público y privado. Walter, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, como bien saben, las preguntas se van a realizar a través del chat. Cualquier consulta, duda, la pueden realizar en ese espacio. Al final de la charla se van a estar resolviendo todas las consultas y cualquier otra pregunta que pues quede por fuera del tiempo, con mucho gusto, desde el equipo de AmCham y también la firma Castro Nieto Abogados, estaremos dándoles respuesta y apoyándolos en todo lo que necesiten. Este webinar está grabado y les estaremos también compartiendo las memorias y todo pues lo que estaremos conversando en el día de hoy. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Por supuesto, también muchísimas gracias por la posibilidad de estar con ustedes acá, compartir un poco ideas. A AmCham, por supuesto, por el espacio. La intención de nuestra intervención es poder exponer algunas, como lo decía, algunas ideas, algunas maneras de hacer que muy probablemente a muchos de los que están participando aquí en esta sala les va a quedar interesando y pueden utilizarlo pues igualmente en sus labores. Gracias por la presentación y estamos aquí pues ya para empezar a desarrollar el tema. Buenos días a todos, nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañan hoy desde varias ciudades de Colombia y a los afiliados, por supuesto, de la Cámara. Agradecimiento especial a AmCham Barranquilla y al equipo de mercadeo de la firma por la organización del evento. Sean todos bienvenidos y tal como manifestó la doctora Nayibe, pues vamos a dar inicio a nuestra temática. Confirma, por favor, que se está viendo la pantalla. Sí, sí se ve. Doctora Nayibe. Claro, no, así es, Walter, no, estaba teniendo aquí problemas con el interruptor, pero ya resuelto. Bueno, los temas, como bien lo dijeron al inicio, realmente se centran en 4 puntos. Por ejemplo, el primer punto que vamos a mirar es el concepto pues, de la gestión contractual y por qué es importante, que es pues, el marco pues, de nuestra charla. La intención de que los contratos son más que documentos, digo, una formalidad
el contexto pues de que la gestión contractual no solamente es del sector público, sino que el sector privado cada vez tiene que adaptarse o acogerse de mejor manera a estas previsiones dentro de la organización. Y pues al finalmente, a la parte final, pues es a manera de recomendaciones, una serie de conductas que se pueden considerar buenas prácticas y que pueden ayudar a poder organizar mejor esta área dentro de las empresas. Bajo ese entendido, les voy a comentar un poquito qué es ese concepto de gestión contractual, por qué es importante. Sabemos un poco o que este es un concepto que pues está haciendo total hincapié en el sector público. La mayoría que quizás ha estado o participa en nuestra charla ha tenido en algún momento algún contacto con entidades públicas y subcontrataciones, y ellos tienen un sistema muy organizado, o por lo menos esa es la expectativa, por el principio de transparencia que fundamentalmente los cobija. Hay otros principios, pero el de transparencia es como la bandera de todos los procesos en el sector público fundamentalmente. Nayibe, no podemos escucharte. Vamos a esperar unos momentos que Nayibe vuelva a entrar a la reunión. Walter, si te parece, hacemos una pausa porque creo que esta parte estaba hablando Nayibe. Sí, sí. Si quieres, pues esperamos un momento y ya. Nayibe, ya nos puedes escuchar. Sí, no, terrible. Me quedé sin internet por un momento. Bueno, tranquila. Sí, no, qué pena con ustedes. No, pues lo que le trataba de decir era de que en el sector público el tema de la gestión contractual es un ejemplo a seguir. En términos generales, pues la gestión contractual se comprende en aquellas actividades que tienen que ver pues, con las relaciones de una empresa en desarrollo de su objeto social. Entonces, es la que entabla con otras personas naturales o jurídicas para adquirir obra, bienes, servicios, y van pues desde su inicio, que es el vínculo, el relacionamiento, pues hasta su terminación, que ya viene pues con la liquidación de esa relación. Por lo tanto, pues se trata del proceso contractual de la empresa, ese concepto de gestión contractual. Cabe notar de que hay muchas empresas que, si bien están implementando un sistema de gestión de calidad, donde dentro de ese sistema de gestión de calidad ya han identificado un proceso que es el contractual y está un poco regulado, cabe indicar de que no obstante eso, no es suficiente. O por lo menos no se le puede minimizar su importancia, porque como lo decíamos en la parte anteriormente, la gestión contractual realmente hace parte del desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces, sin desconocer lo de calidad, que por supuesto es una herramienta fundamental, un punto de apoyo para toda la organización empresarial y de sus procesos, pues también es una necesidad de que se visualice con mayor dedicación el área de gestión contractual, y convirtiéndole un poco en el eje fundamental de la empresa.
pues es la forma como ella puede hacer efectivo su objeto social, sus objetivos económicos y hasta su sostenibilidad financiera. No se está simple trámite, no solo se trata de utilizar una minuta estandarizada, no solo se trata de una actividad pues de copiar y pegar, sino del entendimiento del negocio mismo, pues este es el objetivo en ese orden pues de la manifestación de ideas, que se entienda ese sistema o esa gestión contractual desde el entendimiento del negocio, incluyendo tanto los beneficios que le pueden traer a las personas, que debería ser como la primera de las intenciones, hasta pues el contexto de cuáles son mis riesgos, de cómo los puedo amparar, de si el tipo de contrato que yo estoy aplicando es el correcto para los intereses de mi empresa, para todo, y obviamente también para la otra parte. Entonces, esto tiene unas implicaciones mucho más allá de una formalidad, como más adelante lo vamos a ver. Lo ideal es que efectivamente dentro de una empresa haya un designado, o un área, una persona, un conjunto de personas que sea responsable de este desarrollo dentro de la gestión contractual, que le dé un enfoque, por supuesto, y un propósito. En el mundo internacional o empresarial internacional, a esas personas se les han denominado como contract manager. Algunos quizás hayan escuchado el término, pues es el gerente de los contratos, y dependiendo de su desarrollo y de la conceptualización que tiene la empresa de esta área, pues él obviamente tiene o cumple un rol muy importante, porque realmente él se armoniza con todas las demás. Entonces, pues la gestión contractual es el resultado de una labor colaborativa entre las diferentes dependencias de una empresa, porque como ya hay una armonización temática, no solamente saber que desde el punto contable yo necesito que diga tal cosa, que desde el punto legal necesito que diga tal cosa, o que simplemente del área administrativa sea la que presente o desarrolle el área de compras esa gestión, sino que realmente pues de manera armónica, colaborativa, deben estar casi todas las áreas de la empresa, o por lo menos haber establecido unas directrices de cómo deben desarrollarse ciertos aspectos contractuales. Y hasta eso desde el punto de vista interno, y hasta desde el punto de vista externo, cómo van a desarrollar esas negociaciones con la contraparte. Los contratos son el centro de las relaciones comerciales de una empresa. Si una empresa va a crecer, también va a crecer su número de contratos, y su gestión y su organización y la forma como se lleven. Eso va a marcar la diferencia respecto del éxito o respecto pues de la prosperidad y progreso que se quiere obtener. Si hay una muy buena o una gestión contractual organizada, pues los contratos que van a haber van a ser satisfactorios para ambas partes que están participando en el mismo. La reputación de la empresa, por supuesto, que se va a ver directamente beneficiada con esa gestión exitosa, y obvio que eso va a desencadenar pues un rendimiento de la compañía y unos beneficios económicos interesantes o importantes, por supuesto, pues para la sostenibilidad de la misma empresa. Ese punto ideal no es tan fácil de llegar. Eso es un ejercicio realmente que yo creo que es un ejercicio constante de toda la vida de una empresa, por las dinámicas y factores que entran en juego pues a la hora de elaborar contratos. En la mayoría de los casos, pues se desperdician mucho tiempo, dinero y recursos para finiquitar acuerdos que complazcan a ambas partes involucradas. Y en eso es donde entra un poco el contexto de, bueno, si estoy en esta situación respecto de una negociación, ¿cómo se supone que debo manejarla para efectos de llevarla a su fin, de cumplir los objetivos incluso de ambas partes y demás? Entonces, la gestión de contratos es todo ese universo del manejo. No es una sola cuestión de un contrato, un documento, firmamos y ya. Pueden darse relaciones muy simples así, pero también pueden haber relaciones que conlleven una serie de pasos previos o una serie pues, de conciliaciones de intereses, y eso también hace parte de lo que es el concepto de gestión contractual. Entonces, pues la intención aquí es expresarles de que ese concepto, esa área, esa actividad que desarrolla la empresa, hay que tomarle conciencia, hay que otorgarle la importancia dentro de la empresa que se merece, y por supuesto la dedicación y el entendimiento, porque de ella va a depender
y esa es como la misión del el desarrollo y del buen posicionamiento y reputación de la empresa. Ahora podemos continuar con los siguientes puntos que se habían mencionado en relación con los contratos más que un documento y formalidad, y que la gestión contractual es más de, no solo del sector público y del privado. Muchas gracias a la doctora Nayib por su introducción, pues, o por el desarrollo de este primer eje temático y darnos una explicación sobre qué es la gestión contractual y, bueno, su importancia en el mundo de los negocios hoy en día, atendiendo que ya no es una práctica exclusiva del sector público, sino que también debe arraigarse en el sector privado. Ahora bien, para continuar nuestro webinar, en pues saber que los contratos son más que un documento o una formalidad, como bien establecida la doctora, que ya hemos avanzado en ese concepto de que un contrato resulta ser una minuta o un documento pues que ya no tiene importancia dentro de la empresa y que se daba más como un trámite o como una formalidad para el desarrollo de nuestras relaciones jurídicas. Pero antes de adentrarse en qué es una buena práctica contractual, es menester conocer la figura que surge como eje central de todo nuestro webinar. Esto es el contrato. El Código Civil colombiano define dentro de su artículo 1495 al contrato como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y que, bueno, cada parte puede ser de una o muchas personas. A su vez, el Código de Comercio lo define en el artículo 864 como un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y, salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrada en el lugar de residencia del proponente en el momento en que se reciba la aceptación de la propuesta. Así que asimismo, pues se presumirá que el gerente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Vemos que esta es una definición un poco más técnica en cuanto a comerciante, pero en principio se mantiene la misma base del artículo del Código Civil, que es un acuerdo de partes para contraer obligación. Esto es, o bueno, como ya manifestado en resumen, pues es un acto jurídico voluntario, un contrato es un acto jurídico voluntario en el que las partes involucradas asumen compromisos recíprocos respetando las condiciones que así hayan establecido. De allí que surja el famoso adagio en derecho que dice que el contrato es ley para las partes. Ahora bien, ¿para qué sirve un contrato? En general, un contrato sirve pues para crear derechos, generar obligaciones entre las partes que lo celebran, convirtiéndose entonces que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Esto según lo establece el artículo 1602 del Código Civil. Si bien los contratos se procura que consten por escrito y sin duda dentro de las buenas prácticas contractuales esto es lo más recomendable, esta formalidad solo se exige legalmente para ciertos tipos de contratos por los que pueden existir contratos verbales. Esto pues se puede dar el caso, por ejemplo, en la legislación laboral en que hay contratos de trabajo que se pueden firmar de manera verbal. O sea, sencillamente con el acuerdo de voluntades se obligan, arrancan pues a desarrollar la labor contratada y ahí tenemos un contrato. Ahora, ¿cuáles son, qué es la normatividad aplicable o cuáles son los elementos esenciales que debe tener todo el contrato? Esto es conforme al artículo 1502 del Código Civil. Tenemos pues que los contratos requieren unos elementos que son generales para todos los contratos, como son la capacidad, el consentimiento, la causa lícita y el objeto lícito. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse por sí misma sin el ministerio o la
Hola Walter, ¿nos escuchas? Hola Álvaro, sí, efectivamente tuvo una caída de energía, pero ya se está reconectando. Mil disculpas con todos, ya regresa nuevamente en un segundo. Muchas gracias. Carolina, creo que una recomendación sería que la señora Nayibe continuara una vez Walter regrese, él reanudará. Entonces, para darle paso. Como quieran, no tengo problema. Sí, podemos avanzar entonces. Hola, hola, qué pena. Ah, Sí, ok. ya. Aire no quiere que les expliquemos cómo funciona la gestión contractual, porque tuve un imprevisto aquí con la luz. Se Sí, fue aquí. ni Aire ni Movistar, porque fíjate. No, ni. Sí, sí. No, pero bueno, ya aquí estamos Dale, dale. retomando, que es lo importante. Listo, aquí me confirman que se esté viendo la presentación. Sí, correcto, sí se ve. Ok, listo. Bueno, retomemos por donde estábamos. Efectivamente, estábamos hablando sobre los elementos que son para los elementos generales o que se cumplen pues, para todos los contratos. Estos son como los elementos básicos que se encuentran considerados en el artículo 1502 del Código Civil. Teníamos que pues son la capacidad, el consentimiento, la causa lícita y el objeto lícito. Estos elementos, pues como ya manifestado, se requieren para todos, no obstante, eh, eh, si bien o estos se predican para todos los contratos, existen existen requisitos adicionales que no solo se predican pues, para los contratos de la ley civil, sino que también se requiere algunos adicionales pues, para la ley comercial. Por así indicarlo, estos se encuentran establecidos en el artículo 822 del Código de Comercio, cuando manifiesta los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones del derecho civil, sus efectos, la interpretación, el modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles a menos que la ley establezca otra cosa. Situación pues que se ve reiterada también en los regímenes de contratación estatal. Esto es en los contratos o las características que se ven o que se encuentran plasmadas en el artículo 13 de la ley 80 de 1993, que en principio pues es el Estatuto General de Contratación. Lo anterior sin perjuicio de otros requisitos esenciales que por el tipo de contrato que se trate deban cumplirse. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, que se requiere que para su existencia debe haber una cosa que se venda y un precio en dinero que se pague. Sin los mismos, el contrato se convierte en otro tipo. ¿Por qué? Porque si pues no tenemos un dinero dentro de la compraventa, ya sería una donación. O si es un cambio de objetos, del que se compra y cuando se va a pagar se da con otro objeto, pues ya tendríamos un trueque, un mutuo, o bueno, ya el contrato va variando dependiendo pues de cada elemento. Entonces, por eso existen elementos que hacen parte de los contratos y que sin ellos pues variaría o cambiaría la naturaleza de los contratos.
Adicionalmente, pues tenemos los elementos accidentales, que son aquellos que si no se expresan o se incluyen en el contrato, se consideran que no existe porque tampoco los suple la ley. Un ejemplo breve o común de esto, pues puede ser en el contrato de arrendamiento, que los periodos de pago o si el pago debe ser anticipado o por mes vencido. Cuando hablo de pago, pues es los cánones de arrendamiento. Continuando con nuestros ejes temáticos, tenemos la normatividad que se debe aplicar a los contratos. No tenemos una normatividad específica para decir, bueno, para este contrato se debe aplicar sine qua non tal o tal norma. No obstante, sí tenemos un marco regulativo bastante amplio que rige o que entra a regir las regulaciones contractuales, pues dependiendo también de las partes que estén presentes, los objetos y demás. Bueno, en primer lugar, pues hay que tener claro que por regla general los contratos pueden darse de manera consensual siempre y cuando se cumplan con las formalidades establecidas para crear los actos jurídicos válidos o que puedan requerir alguna forma solemne para su perfeccionamiento, por así indicarlo la ley. Lo cierto es que un contrato que presente formalidades permite solo cumplir las funciones del elemento constitutivo del contrato, sino que también va a servir como un elemento probatorio del mismo, ya que esto es una forma de documentar la voluntad. Ahora bien, si las normas civiles y comerciales se sustentan en el contexto de la existencia de un acuerdo entre partes económicas y jurídicamente iguales, en la actualidad el comercio y la industria han cambiado y se han masificado, por lo que las reglas de la oferta y la demanda son las que prevalecen y hacen que la teoría tradicional de los contratos deba evolucionar y ya no solo obedecer a las reglas civiles y comerciales o de contratación estatal, sino a normas también como las contenidas en la Ley 1480 del 2011, que es el tan conocido Estatuto del Consumidor, o la Ley 1340 de 2009, como es las normas de protección a la competencia. Además que dentro del mercado económico actual, pues ya existen contratos que ni siquiera se encuentran regulados dentro de la normatividad aplicable, como son los contratos de leasing, de joint venture o de renting, que son figuras de contratación importadas de ordenamientos jurídicos extranjeros. Entonces, un contrato formalizado, documentado, ya sea porque así lo exige el tipo de contrato o por control formal, que simplemente debería contener más que simples estipulaciones para cumplir requisitos, sino también estipulaciones que resulten útiles y funcionales para las partes y que sirvan de herramienta ante eventuales diferencias, así como orientaciones de instrucción para enfrentar incumplimientos y en general dirigido a mejorar la relación comercial con clientes o proveedores. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en un contrato, pues saliéndonos un poco del área comercial y yéndonos al laboral, un contrato que se maneje o un contrato de un empleado, pues a través de una minuta o de una forma minerva, ya sabemos pues que no va a ser un contrato que vaya a dirimir o que vaya a ser jurídicamente válido o viable para una empresa, toda vez que va a generar diversas interpretaciones y que pues en un eventual pleito muy seguramente el trabajador tenga probabilidad de ganar. Ahora bien, en términos generales, ¿cuál sería el clausulado recomendable que debe tener un contrato? Primero, incluir un objeto y un alcance claro para este, incluir cláusulas de obligaciones claras y precisas, evitando que puedan darse interpretaciones sobre las mismas. Mientras más clara sea la obligación y más precisa y dé menos lugar a la interpretación de las partes, pues menos probabilidad de un litigio o de dañar una relación comercial, pues va a tener. Tenemos el famoso ejemplo de que la interpretación se da por una persona que vea el número 6 por un lado y el otro que vea el número 9 por el otro lado, pues ya sabemos que eso va a dar lugar a un conflicto. Entonces, la idea es que dentro de los contratos, más que establecer cláusulas de sí porque sí, se establezcan de la manera más clara y precisa. Adicionalmente, se recomienda establecer garantías que amparen el cumplimiento de lo que se contrata, así como de la calidad de los servicios, equipos, obras, etcétera. Establecer reglas claras para los pagos, indicando cómo proceder ante demoras de los mismos, qué requisitos debe cumplir el interesado para esos efectos, y así se evitan pues reprocesos, malos entendidos, debilitamientos de la relación comercial.
Establecer mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Esto es una cláusula pues, que se recomienda notablemente toda vez que tienden a ser mecanismos que facilitan la resolución, que llevan a buenos términos las relaciones comerciales y que garantizan o ganan mucho tiempo en la solución de conflictos, toda vez que todos sabemos pues, de la condición que tiene la justicia en estos momentos y que un trámite fácilmente puede estar durando 1, 2, 3 años, mientras que en estos casos los tiempos de solución de las controversias suelen ser mucho menores. Es fundamental, y esto pues es para enmarcar, que se debe entender el propósito del contrato. ¿Qué estamos contratando? ¿Para qué estamos contratando? ¿Por qué estamos contratando? ¿Cómo vamos a contratar? Esto es fundamental, una recomendación pues más que elemental o básica para todas las empresas, toda vez que una vez que entendemos el por qué, el para qué y el qué estamos contratando, pues ya podemos realizar un buen documento contractual que va a evitar pues que más adelante existan pleitos, que podamos perder esas relaciones comerciales. Por eso es que es claro que siempre sepamos qué estamos contratando y para qué lo estamos haciendo. Ahora bien, continuando pues con nuestra presentación, y como manifestaba la doctora Nayib al inicio, pues si bien estas prácticas de la gestión contractual iniciaron dentro del sector público y es allí donde más se ve reglamentado, no es solo una cuestión que es atinente a este sector, sino que también puede darse al sector privado. Es por eso que en el sector público, la gestión contractual se ha definido como el conjunto de actividades de planeación, coordinación, organización, control, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de una entidad estatal. No obstante, para el sector privado no hay normatividad específica ni estándar y los procesos de contratación por lo general se ven inmersos dentro de los sistemas de gestión de calidad, pero pues no es algo que, bueno, sin demeritar todo ese proceso de contratación, de la gestión de calidad, en muchas ocasiones estos sistemas no permiten responder a las necesidades propias de la empresa, sino que obedecen más a un estándar, un proceso ajustado a las características de la compañía. Por ello, quien elabora el proceso de contratación, quien lo consigna en un procedimiento, un manual, se decide, debe conocer y trabajar colaborativamente con todas las áreas que puedan estar involucradas en el mismo, desde la identificación de las necesidades a satisfacer, la selección del proveedor, la redacción de los contratos, su inicio de desarrollo de ejecución hasta su terminación. Esta figura pues se ve más o menos, o es la que normalmente desarrolla, como decía la doctora Nive, un contract manager, que más adelante ella pues explicará dentro del cuarto de temática. Ahora bien, pues se preguntarán por qué Nuestro conferencista estaba presentando problemas con el audio y el video, entonces démosle paso a la señora Nayib para que logre complementar. Claro que sí, ya les comparto la presentación para pues seguir en la línea del doctor Walter. Y así poder avanzar un poco. Ok, ¿se alcanza a ver? Sí, sí se lo alcanza a ver. Ok, listo. Aquí pues a manera de por supuesto, el apoyo. El tema que seguía era la gestión contractual. Bueno, la estaba iniciando el doctor Walter, el sector público, cuál sería el aporte de que puede traer el impacto para la empresa por una buena gestión contractual. Como se ha expresado en toda esta charla, pues la gestión
de los documentos contractuales redunda en el buen funcionamiento de la organización. Eso es pues como el mensaje fundamental que se quiere expresar, así como en el incremento del buen nombre de la empresa, que es pues una de las razones fundamentales del interés pues, del mensaje. ¿Qué podemos utilizar de la gestión contractual del sector público en el sector privado? Bueno, como la mayoría ya debe conocer, por experiencia, por estudio, en el sector público se manejan etapas, los procesos de contrato están manejados en etapas o perfilados de mejor forma, identificados por etapas. Así están las etapas de un contrato. Viene la prefirma, que viene como con la solicitud, la creación, la negociación, como esos primeros acercamientos que se generan luego de establecer la empresa cuál es su necesidad de contratación. La firma, pues que ya son las respectivas aprobaciones que se vienen dando en el marco pues de toda el desarrollo, y la posfirma, que es, tiene que ver con lo que es la ejecución, las modificaciones eventuales, la supervisión y la liquidación. En esta etapa, o en estas etapas fundamentalmente, ya sabemos de que en el tema de las solicitudes iniciales, el proceso de gestión de contratos pues comienza con identificando qué tipo de contrato sería aplicable, los documentos que se necesitan o que son pertinentes para respaldar el propósito de este. Regreso al doctor Walter. Ya vimos que sí, prefiere pues continuar. Hoy ha sido pues un día un poco, un poco traumático, pero bueno, aquí vamos a terminar ese webinar adelante para mantener la gestión contractual. Sí, no, tranquilo. Estaba ya por entrar al siguiente punto pues de las etapas en cuanto pues a la autoridad de contrato, iba a entrar en ese momento. Listo, muchas gracias, doctora. Okay. Bueno, tal como les manifestaba la doctora Mayime, pues del sector público podemos traer que toda la gestión o toda la implementación de los contratos pues se dividen por etapas, como ya manifestaba. La prefirma consta de la solicitud, la creación y la negociación de un contrato. La firma, que bueno, como su nombre lo indica, es la firma del contrato. Y así tenemos pues la posfirma, que es todo el proceso que va desde la ejecución hasta la liquidación de un contrato. Pues se recomienda que todas estas etapas se implementen dentro de una gestión privada, toda vez que esto le va a brindar a la empresa pues un sistema automatizado, va a permitir organizar los esfuerzos, estructurar los procesos para que siempre se pueda llevar a cabo pues una excelente vigilancia del contrato, y que siempre se genere una buena práctica contractual se pueda brindar desde el momento en que se está discutiendo el contrato, como es en la etapa prefirma, hasta el momento en que se lleve a cabo la liquidación del mismo, que es la etapa final de la posfirma. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Estos son pues todas unas consecuencias que puede llevar el no implementar una buena gestión contractual. Tenemos que no se cumplan dentro de los elementos generales, que no se cumplen los objetivos, se pierdan ganancias, los proyectos fracasen, y esto porque se cometen errores tales como no se tiene claridad en los objetivos a alcanzar con los contratos, no se involucra y compromete a todos los colaboradores de la empresa, incluso las partes involucradas en la contratación, o se hace sin que los mismos se enfilen con los intereses de la empresa. Siguiente, por favor. Se adelantan las negociaciones, el contenido del contrato dirigido a la asignación de riesgos y no se encuentren enfocados en los beneficios que los mismos traen para las partes. Se elaboren contratos difíciles de interpretar, volviéndose inútiles. No se utilicen las herramientas informáticas que a la fecha existen para avanzar en los procesos de contratación y negociaciones o perfeccionamiento. Que no se involucre a tiempo a todos a quienes deben participar en el proceso de contratación.
no ser efectivos en la negociación y prolongarla injustificadamente, que a la vez pues esto genera pérdidas económicas y de tiempo y valor, así como de oportunidades, no ser flexibles en la modificación de los acuerdos, insuficiente instrucción o entrenamiento de quien tenga el deber de supervisar la ejecución del contrato, y que no se corrijan los errores pasados, así que se reiteren los mismos en otros procesos, los cuales generan una pérdida de valor. Bueno, aquí hemos desarrollado pues dos ejes de nuestro webinar, por lo que seguimos dando el paso a la doctora Nayib para que se lleve a cabo el eje temático final. Gracias, Walter. Bueno, ya para cerrar este último eje temático, que ya son las buenas prácticas en la gestión contractual, o por lo menos lo que nosotros podemos identificar y recomendar a tener en cuenta en este mundo de lo contractual. Y lo primero que pues, debemos establecer o entender es qué son las buenas prácticas. Realmente no es una definición científica, no es una definición que esté en una norma, no es una definición que esté en un contexto pues certificado con el ánimo pues, de identificar la fuente, pero sí hay una conceptualización en el manejo de la administración, en el manejo pues, del mundo corporativo de la siguiente forma. Entonces, dice, ¿qué son las buenas prácticas? Una buena práctica es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo al afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas y o dificultades que se presenten en el trabajo diario de las personas en diferentes ámbitos, ¿cierto? Por ejemplo, clínico, de la gestión, satisfacción del usuario u otros, experiencia que puede servir de modelo para otras organizaciones. En conclusión, una buena práctica es, si a mí me sirvió antes, si tuve un resultado positivo, o sea, si lo miramos así, o en su defecto, si al X empresa muy semejante a mí o hacia donde yo quiero ir le sirvió ejercer o ejecutar una conducta de determinada forma, pues eso en el fondo se convierte en una buena práctica o en un buen ejemplo a seguir y replicar o adaptar de acuerdo con mis necesidades de empresa para obtener pues un resultado semejante, positivo y dirigido a un objetivo final que es, como lo habíamos hablado, un buen sostenimiento financiero de la empresa, una buena reputación y pues obviamente todo lo que ello puede significar hacia la empresa. Las características de buenas prácticas de la gestión contractual, la verdad es que las voy a pasar muy rápido porque es un poco lo que les acabo de explicar de lo que se entiende en pocas palabras. Es una información valiosa, debe ser sencilla y simple, o sea, es identificable si tú la traes de otra parte. Es una respuesta a una situación y cómo es, y bueno, es innovadora por lo general, trae muchas cosas importantes en cuanto a las características. Vamos a centrarnos aquí ya al contexto como tal, de cuáles son los puntos que queremos resaltar. Aquí lo fundamental es que la buena práctica viene de un ejercicio de comparación con lo que ustedes consideran su propia experiencia, con lo que ustedes consideren la empresa a la cual quieren apuntar en cuanto a crecimiento, ¿sí? Como mi ejemplo a seguir, mi guía, en fin. Eso es en sí mismo una buena práctica y ese pues es lo que resalto. Las recomendaciones es que la empresa establezca un punto de referencia, volviendo al punto de la comparación, frente al cual pues se quiere cuantificar la experiencia interna y el rendimiento actual y por supuesto pues el respecto pues de la experiencia vivida. Estar abierta al cambio y a la redistribución de gestiones en diferentes actores dentro de la empresa, distribuyendo compromisos, liderazgo, promover el uso pues, de los gestores contractuales o los contract managers que hemos hablado. Los contract managers, como ya les había informado un poco, pues son las personas que tienen una dedicación exclusiva respecto de organizar esa área
de gestionar desde el principio al fin los contratos de la empresa con un propósito, con un entendimiento de los negocios y con un propósito de beneficio de la empresa y obviamente de satisfacción al cliente, porque no es una sola visión interna, sino también la visión externa, la que conforma al final toda la reputación de la empresa. Evitar ver a los proveedores como a menudo sucede y a los clientes como adversarios, ellos no son enemigos. El concepto contractual es un concepto colaborativo y por ende, pues ese contexto del enemigo, del por qué él quiere aventajarse, hay que cambiarlo tanto para cualquiera de las partes, cualquiera de los extremos tiene que también tener una visión del contrato muy diferente. Los directivos, los gerentes, deben priorizar en la idea que los contratos son para colaborar, para cooperarse entre las partes interesadas, visualizando el propósito del contrato. Minimizar, eso es pues una recomendación, lo que se ha visto, el uso de los outsourcing, sé que son muy útiles, sé que muchas veces ayudan a dar gestión a la empresa, pero sucede de que hay muchas responsabilidades compartidas allí que no se pueden controlar y que en el fondo pueden volverse una problemática. Los contratantes como contratistas deben proceder con transparencia, con legalidad, en aras de combatir la corrupción, evitar irregularidades e ineficiencias administrativas. Volvemos al punto que en su momento tratamos de que estos procesos se manejan por etapas. Y como se manejan por etapas, la intención es, o lo conveniente es que la empresa cuente con políticas claras, en lo posible tenga un manual de procedimiento, establezca una ruta de recepción y atención pues, de las consultas que tenga con sus proveedores, posiblemente que pueda realizar estudios de mercado, pues así ya conoce un poco mejor en qué área se puede desarrollar, tratar de estandarizar etapas para cada tipo de contrato sin perder de vista de que cada asunto puede tener su característica propia y que por ende hay que estudiarlo. Igualmente pues en los diferentes procesos. Hay aspectos que se pueden estandarizar, hay otros que definitivamente toca tratarlos de acuerdo con el caso concreto. Identificar y asignar quiénes son, cómo son las funciones de las aprobaciones de las firmas, porque muchas veces la gestión contractual viene muy diligente hasta cierto punto cuando llega el momento de las firmas y eso retrasa todo. Entonces, como esto es un tema de diligencia, de resolver rápidamente, de no perder el interés, entonces también es muy importante regular cómo es el contexto de las aprobaciones, cuándo pasa o qué debe hacerse, cuando el que debe firmar no se encuentra, quién lo debe sustituir, todo eso, esa organización es tan importante como cualquier otra anterior. Y tener que cada quien que tenga una responsabilidad de esa categoría tenga claro cuál es su función. Establecer plazos para cada etapa y para las firmas, así podrán pues saber cuánto se demora un proceso en general y esto pues aterriza expectativas a las partes que entren en un contrato. Utilizar la tecnología, ahora que ya estamos en otra era, en otro contexto de vida, eso ahorra mucho tiempo. La empresa pues para satisfacer sus necesidades también debería considerar la posibilidad dentro de sus manuales, si los tiene, si los va a tener, si los aspira, saber los tipos de procesos o tipos de convocatorias que puede hacer de acuerdo con la necesidad que quiere satisfacer. Procurar siempre una evaluación objetiva de las propuestas. En la elección de proveedores siempre estar cumpliendo o respetando las normas como las de competencia, la libre concurrencia, ¿sí? Que si lo va a practicar tiene que siempre estar alineado con la normatividad comercial y todas las normatividades que le apliquen ese orden. Durante la ejecución de los contratos deberían hacerse evaluaciones de desempeño, así se establece si los contratistas son aptos, están haciendo lo correcto, igualmente si yo también estoy dando las directrices correctas para cumplir los objetivos. Dar aplicación a las cláusulas contractuales cuando haya algún tipo de situación que lleve a un incumplimiento, no dejarlas pasar porque es que si no se toma, si las herramientas están y no se utilizan el día o el momento más próximo en un litigio, o mejor dicho, todo esto va a desencadenar en un litigio y el no reaccionar a tiempo conforme a lo que dice el contrato también es una situación en negativo para la empresa. Y al final pues debería existir una fase de retroalimentación entre contratista y proveedor respecto pues a la satisfacción. Tanto eso debería ser concurrente, tanto el uno hacia el otro y el proveedor hacia el contratante. Y así pues se van fortaleciendo hasta las relaciones comerciales.
Eso era pues lo que en este momento de manera rápida, como pudieron notarlo con todas y los tropiezos que pudimos haber tenido en nuestra presentación, queríamos expresarles. Esperamos efectivamente que sea de total utilidad en algún momento que lo consideren aplicar. Agradecemos, bueno, me sumo aquí a las palabras de la doctora Nayibe y bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy en el evento. Ofrecemos pues 1000 disculpas por el contratiempo con la conectividad. Igual recordarles que se le enviarán las memorias del evento a sus correos. De igual manera les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @CNAlegal, en LinkedIn como Castro Nieto Abogados y visitar nuestra página web www.castronieto.com. Recuerden que Castro Nieto somos aliados, somos la solución y estaremos pues atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Nayibe y Walter. Bueno, creo que no hay preguntas en el chat, entonces no sé si también nos permiten que si se hacen algunas consultas durante pues el envío de esta información, pues podamos compartírselas a ustedes y los contactos para que nos puedan apoyar con esas dudas. Claro que sí, con todo gusto estaremos abiertos a cualquier duda o inquietud, luego de que lean las memorias, tengan alguna situación que precisar, con todo gusto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, feliz día para todos y estaremos en el transcurso de la semana enviando todo el material de apoyo y toda la información de este webinar. Muchas gracias a Castro Nieto especialmente. Feliz día. A ustedes, feliz día. Feliz día, muchas gracias.